preparando la base de datos plana para hacerla relacional. Comprobar datos. La presentación en pantalla de nuestra base de datos plana está ahora en Excel 2010, pero en vídeos anteriores trabajamos en Excel 2013. Con esto se demuestra que las versiones de trabajo no importan, lo que de verdad importan son los conocimientos. Aquí se presentan las tablas generadas que han sido duplicadas y traspasados los datos clave a la tabla de trabajo. Ahora, lo que a continuación se procederá es ver qué campos tienen que quedarse en la tabla de trabajo. Si nos fijamos en todas las tablas, las celdas de color verde serán los futuros campos clave en Access. Los campos amarillos de la tabla de trabajo ya no serán útiles. Se demuestra que en la tabla TBL Películas Trabajo tenemos por ejemplo los campos ID género y género, respectivamente. Es decir, aquí sobra algo y es precisamente el campo género de la tabla de trabajo. En nuestra futura base de datos relacional, los campos ID género de ambas tablas tendrán una relación importante, pues será la conexión entre ambas. Y lo mismo ocurrirá con los campos ID clasificación edad y el resto de IDs de las tablas. Es decir, que en la tabla TBL Películas Trabajo solamente quedará la columna ID clasificación edad, pero la columna clasificación edad tendrá que desaparecer puesto que estará relacionada con la misma clave pero de la tabla de clasificación edad. Ahora vamos a centrarnos en las columnas ID días proyección y días proyección de la tabla TBL Películas Trabajo. La columna ID días proyección de la tabla Películas Trabajo será relacionada con la columna ID días proyección de la tabla TBL días proyección. Es decir, en la tabla TBL Películas Trabajo, los campos de color verde, o sea, las celdas de color verde, serán las claves foráneas que tendremos que relacionar con los mismos campos de color verde de cada una de las tablas que hemos dividido. En las tablas divididas, como por ejemplo TBL Cine Proyección, TBL Días Proyección o TBL Salas Proyección, entre otras, estos campos de color verde serán las claves principales de esas tablas. Todo esto, que en un principio puede parecer bastante engorroso, cuando hablemos de la base de datos que vamos a crear más adelante en Access, volveremos a especificar cada uno de estos comentarios para reforzar nuestros conocimientos. Tamaños de campo. Tenemos en cuenta que en Excel no existen tamaños de campo como tal, pero en Access sí que existen estos, así como tipos de campo. Entonces habrá que realizar un control tanto de tipos como de tamaños, y en Excel hay un par de funciones que nos facilitan esta labor, pensando siempre en el futuro de nuestra base de datos relacional. En la tabla que ahora estamos analizando, llamada TBL Sesión, se aprecian dos campos, siendo ambos de tipo texto, y por cierto, el primero de ellos será campo clave en el futuro. Como se puede apreciar, el campo ID sesión es un campo de tipo texto con una longitud de 3 caracteres. Para el segundo campo, llamado sesión, es ideal saber lo que ocupará en una tabla de Access, y esto se puede saber mediante la función largo. Esta permitirá saber el tamaño de una celda devolviendo su tamaño en caracteres. De manera rápida podemos comprobar celda a celda lo que puede ocupar cada una de ellas, pero necesitamos algo que nos diga cuál es la más amplia. Aunque a simple vista se puede reconocer que el tamaño de campo de la celda más grande es de 7 caracteres, no estaría mal echar mano a la función max que nos dirá cuál es la celda de mayor tamaño. Volvemos a insistir que el campo ID sesión, siendo de tipo texto, va a ocupar 3 caracteres por dato y que será, como hemos reconocido antes, un futuro campo clave.
Si investigamos los campos de la tabla TBL género, el campo género es de texto y mediante las funciones largo y max, respectivamente, se pueden conseguir el número de caracteres que van a ocupar dicho campo. Para el campo id género está bien claro, será un campo autonumérico en la futura tabla de access. Analicemos los campos y los datos de la tabla TBL Cine Proyección. Como se aprecia, las funciones largo y max son ideales para conseguir longitudes de los datos. Su buen hacer se ve reflejado ahora en la tabla TBL Cine Proyección. Como todo en Access debe ser contado, pesado y medido para que una base de datos relacional sea eficiente, en Excel tenemos herramientas muy poderosas que nos facilitan el trabajo de forma eficiente. Veamos qué resultados obtenemos en la tabla TBL Días Proyección con ambas funciones. Repitamos el mismo procedimiento para la tabla TBL Salas Proyección. Si realizamos estas acciones en Excel, luego en Access será mucho más fácil aplicar a cada campo sus longitudes correspondientes, como se verá. En resumen, estamos ganando un precioso tiempo para que cuando lleguemos a las tablas en Access tengamos todo perfectamente premeditado. Eliminar columnas. Una vez conseguidos los futuros tamaños de campo y después de haber rastreado todas las tablas, se llega a la conclusión que existirá una tabla principal, TBL Películas Trabajo, y que tendrá conexiones a las distintas tablas y que son las 6 nombradas como TBL Clasificación Edad, TBL Género, TBL Proyección, etc. Todo ello siempre pensando en nuestra futura base de datos relacional que crearemos en Access. Vamos a centrarnos ahora en la tabla de trabajo, la TBL Películas Trabajo, cerrando las restantes, puesto que de momento ya no hacen falta. Repasemos conceptos. En nuestra tabla de trabajo nos fijamos nuevamente en los campos ID Clasificación Edad y Clasificación Edad. En la tabla TBL Clasificación Edad también están ambos. Entonces surgen las preguntas: ¿qué sobra y en dónde? Deberemos dejar claro que en la tabla de trabajo ya se tiene el código por el cual se unirá a la de Clasificación Edad. Y no debemos olvidarnos que en la tabla TBL Clasificación Edad también tenemos dos campos, el campo clave ID Clasificación Edad y el otro campo que es Clasificación Edad. Pues bien, a su debido tiempo diremos que el campo ID Clasificación Edad de la tabla correspondiente TBL Clasificación Edad será la clave principal, también llamada PK, mientras que el campo ID Clasificación Edad de la tabla TBL Películas Trabajo será la clave foránea, FK. De esta manera, la clasificación 7 corresponde a todos los públicos. Dicho de otro modo, este número de clasificación estará unido en ambas tablas mediante el campo ID Clasificación Edad, por lo que se desprende que el campo Clasificación Edad estará repetido. Entonces tenemos que pensar que uno de ellos sobra.
Veremos más adelante cuál eliminamos. Analicemos el número 4 como clasificación de edad mayores de 12 años. Entonces sobra la columna Clasificación Edad de la tabla TVL Películas Trabajo, la cual se puede eliminar tranquilamente. Analicemos la columna Género de la tabla TVL Películas Trabajo. También sobrará, puesto que tiene una relación y de género con el mismo campo, pero de la tabla de géneros. Sucede lo mismo con los campos Días Proyección, Sesión, Cine Proyección y Sala Proyección, es decir, los campos que hemos rotulado en un principio de color amarillo. Nuestra tabla queda liberada de las columnas innecesarias y ahora solo resta ordenar la misma por el campo I de película. Es debido a que, como se hicieron ordenaciones diversas, finalmente esta tabla tiene que tener su propio orden natural y es por el primer campo autoincremental el citado. Una vez guardados los cambios, hacemos el último repaso observando que la columna que marca la pauta es y será la primera de la izquierda, I de película. Para finalizar, vamos a contar las longitudes de las celdas de la columna Título Película. Repasemos los conceptos largo y max estudiados anteriormente. En este punto podemos deducir que hay una celda que contiene 28 caracteres de ancho. Observemos las longitudes de algunas celdas. Por ejemplo, la película Jungla Roja ocupará 11 caracteres, la película Las aventuras de Juanín 23 caracteres, la película Dama del Sur 12 caracteres, la película Anochecer en la isla 20 caracteres. Y como hay diferentes caracteres, nos quedaremos con aquella que ocupa más espacio, una que ocupará 28 caracteres. Como colofón diremos que el campo I de película será el campo clave de la tabla TVL Películas Trabajo. Y también haremos el comentario de que las celdas de color verde serán las claves foráneas que serán unidas a las otras tablas.